eso va a tener su premio. Eso va a tener su premio. Pero, Pablo, La fidelidad. Pero sí, siempre me imagino que digo, ahora cuando vuelva no hay nadie, voy a estar esperando 40 minutos a oscuras. Bueno, una pregunta. sí, cómo no. Ahí en el ejemplo anterior, cuando decías nuestra casa, yo me imaginaba, pero me parece que lo respondiste con el tema de lo espacial. Yo imaginaba nuestra casa, lo podríamos decir como la uva, aludiendo a la uva, pero ahí está cambiando el índice espacial, digamos. Estaría cambiando el índice espacial. Eh, no necesariamente es espacial, no. Ahora vas a ver que no. Metafóricamente sí, claro, efectivamente, podría ser metafóricamente, pero no va a ser una deísis espacial, no. Pero si se refiriera a nuestra casa, en ese caso sí sería eh, inclusivo. Bien. Hay una forma inclusiva, eso es cierto. Lo que cambia es eso. En lugar de ser exclusivo, sería inclusivo, porque metafóricamente podemos hablar de la universidad como casa, o de la tierra, por ejemplo, como casa, también. Y en ese Esto caso, quedaría en la justificación del análisis del discurso, si es que claro, lo tal está cual, analizando, interpreta que nuestra casa es la uva o se interpreta que nuestra casa se refiere al lugar donde vive la persona que está hablando. tal cual, perfecto, sí. Igual piensen que siempre, por supuesto, se va a tratar de un enunciado más largo, con contexto, digamos, ¿no? Es decir, no es la expresión suelta, no va a aparecer, pero puede ser que alguna expresión tenga cierta ambigüedad. Pero en este caso, si dice nuestra casa la uva, es como dice Pablo, claro. Sí, por eso también podemos decir nuestra casa la tierra, y ahí en ese caso sería abarcativo, ¿sí? O sea, pueden ser cualquiera de las tres, efectivamente, ¿sí? Porque en ese caso sería, por supuesto, la tierra, como nuestra casa, también metáfora, ¿no? Eh, pero vale, aunque sea metáfora, vale, pues se usa mucho, incluso. Sería nuestra de los que estamos acá, pero también, por supuesto, de todos los que habitamos en la Tierra, que bueno, no estamos acá en este momento. Apenas me da la conexión para 4 o 5, así que no me va a dar para 7.000 millones. Pero digo, sí, es verdad, el ejemplo ese estaría bien, pero no es de Ixis espacial en principio, ¿sí? Otra cosa es decir, bueno, estamos en la uva, después vamos a verlo más adelante, estamos en la uva, o aquí en la uva, o allá en la uva, etcétera. Eso es otra cosa, ahí sí aparece la dixis espacial, ¿sí? Pero con un señalamiento indicial concreto, que sería o un verbo o una expresión, más que un verbo, sí, a veces puede ser un verbo, pero a veces generalmente es un adverbio o una expresión adverbial de lugar, ¿sí? Pero no, el nuestra siempre es personal, ¿sí? Nuestra siempre es personal, es un posesivo, quiere decir de nosotros, ¿no? Si la casa de nosotros. Y eso implica siempre personal, ya sea, en este caso, primera persona, ¿no? Plural, ¿sí? Pero sí, por supuesto, eso es válido y podría ser cualquiera de las tres, según a qué me esté refiriendo. Si es una casa en el sentido como yo lo usé, digamos que era el sentido no metafórico, ¿no? De casa, o la uva o la tierra, digamos, ¿no? En realidad, nuestra casa la uva también podría ser abarcativo, porque tampoco es que sea solamente de nosotros cinco, sería también de otras personas, probablemente, ¿no? Sí usé la expresión nuestra clase. Nuestra clase sí en este caso es inclusivo por el hecho de que, bueno, es nuestra de nosotros cinco por ahora, nada más, ¿sí? Eh, Más allá de que después, por supuesto, como está grabada, lo pueden ver otras personas de la comisión que en este momento no están, pero probablemente después lo puedan ver, ¿sí? Pero en principio, en la comunicación inmediata aparece como de nosotros cinco nada más. Entonces, en ese caso sería inclusivo también.
Pero bueno, digamos, no importa, abarcativo quiero decir, ¿no? Porque habría más personas que serían de tercera persona. Pero en principio no, en la comunicación inmediata es solamente de nosotros 5 y por lo tanto es inclusivo. Hay el otro tema que yo quería asociar con esto, que en parte también un poco lo apoya, pero que es muy interesante también como tema de análisis. Para esta cuestión que yo planteaba recién, que es cómo el enunciador construye su propia imagen y la imagen de los otros, tanto del enunciatario como del tercero, ¿no? Es decir, tanto de la segunda persona como de la tercera persona. Y el tema se llama apelativos. Apelativos. Puedo intentar escribirlo. Esto pues no lo preparé porque me parecía que no valía la pena, pero bueno, hay una pizarra que ahora van a pasar a verla seguramente. Apelativos, ¿sí? Y va a haber apelativos locutivos, no sé por qué no escribió, alocutivos y delocutivos. La diferencia es muy sencilla. Este es de primera persona, este es de segunda y este es de tercera. ¿Sí? Sería más lindo ponerlo así para que se vea cómo se agrega. Así, más lindo. Ahí está. Locutivo, alocutivo, delocutivo. Primera, segunda y tercera persona. Apelativos. ¿Sí? ¿Qué son los apelativos? Algo muy sencillo. Son palabras o conjuntos de palabras que sirven para mencionar personas, para nombrar personas. Nombrar, mencionar, interpelar, designar, no describir. Eso es importante, no describir, sino mencionarlas directamente. ¿Qué palabras pueden ser apelativos? Bueno, lo más obvio, los nombres, ¿no? El nombre propio, el apellido, o ambas cosas. El nombre más el apellido. ¿No? Ahí, por ejemplo, figuran algunos de ustedes con el nombre nada más y otras figuran con el nombre y el apellido. ¿Sí? Yo estoy con el nombre y apellido. En realidad, también los pronombres pueden servir como apelativos, sobre todo lo más interesante es contrastar lo que yo decía antes, por ejemplo, el vos con el usted, porque son dos formas de llamar a la segunda persona que tienen un sentido opositivo. Si bien ahora no es por ahí tan fuerte o no es quizás tan importante, igual hay una diferencia entre vocear y no vocear, es decir, tratar a los demás de vos o a alguien de vos o tratarlo de usted, qué sé yo, a un jefe, por ejemplo. ¿Sí? A un jefe, por ahí uno lo puede tratar de vos si tiene cierta confianza, si no, lo puede tratar de usted. O a una persona muy mayor, ¿sí? Uno puede tratarlo de usted, etc. Antes era más obligatorio por ahí. Ahora por ahí es más variable, ¿sí? Tratar al otro de vos o de usted es como, qué sé yo, esa elección. Pero en realidad en otra época era un poquito más rígida la opción, ¿no? De tratar de vos usted, lo que yo decía antes, ¿no? Como marca de respeto, de lejanía, falta de familiaridad, ¿no? Todo eso sería el usted, ¿no? Y otros matices más también. O sea que eso también son apelativos, porque, y serían apelativos generalmente alocutivos de segunda persona, porque me estoy refiriendo a la segunda persona, vos.
¿no? O usted, o tú. Y por supuesto el plural también, ¿no? Ustedes, vosotros. Pero digo, lo más evidente serían los nombres. Esa es la forma más sencilla de entender lo que es un apelativo. Generalmente se llama a las personas por los nombres. Ahora, hay muchas maneras de llamar a las personas también que no son los nombres. Uno las puede llamar por la profesión, ¿no? Abogado, ingeniero, o el oficio, lo que sea, si es que hay una diferencia, ¿no? El plomero, carpintero, eso también, ¿no? El carpintero, la carpintera, ¿sí? Las pintoras, las escritoras. Esos son también, por profesión o por oficio, también son apelativos. Puede ser por títulos, en algunos casos, en este caso, bueno, puede confundirse con la profesión también, ¿no? Pero pues, el doctor, sí, ¿qué me quiere decir, Marina? Entonces, ¿en qué sentido no descriptivo? Porque si yo, o sea, si decimos los alumnos, estamos describiendo nombres. No, los estás mencionando, pero no estás Lo estoy describiendo. mencionando. Vale. Para describir tiene que tener una posición predicativa. Por ejemplo, si yo dijera, ustedes son alumnos, eso es descriptivo, ¿sí? Pero los alumnos hacen tal cosa, no. Ahí están siendo mencionados y designados directamente. La diferencia se nota más cuando se dice, por ejemplo, fulano es albañil, también. No, fulano es el apelativo. Albañil es la descripción, ¿sí? En cambio, si yo digo estoy esperando al albañil, ahí sí lo estoy mencionando. Ahí sí es apelativo, ¿sí? Y fíjense también en este otro ejemplo más todavía más claro, que es designar a las personas por características físicas. En algunos casos, como ya sabemos, en la actualidad se trata de evitar, ¿no? Pero bueno, uno podría llamar a alguien el rubio, la rubia, digo, o el morocho, la morocha, para no utilizar justamente apelativos que pudieran ser ofensivos, ¿no? Por características corporales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo digo la rubia llegó tarde, ahí es un apelativo. Y si en cambio digo fulana es rubia, ahí rubia no, es una descripción. La estoy describiendo, pero el apelativo es fulana, que puede ser el nombre o un apodo también, porque bueno, el apodo es como un nombre. Hay apodos que derivan de nombres, algunos eran muy automáticos en una época, ¿no? Pepe de José, ¿no? Pancho de Francisco, ese tipo de cosas. Otros no, otros pueden ser de Chiche, qué sé yo, Puchi, no sé, son apodos que se le ponen a los chicos y les queda. No tiene nada que ver con el nombre por ahí, pero les queda. Bueno, esos son también apelativos, pero funcionan como nombres, es lo mismo. Pero características físicas que a veces constituyen apodos fijos también, sobre todo en grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? En grupo de amigos, bueno, qué sé yo, sí, puedo decir, el gordo, ¿sí? Por ejemplo. En otra, que si lo uso para describir a alguien, es algo ofensivo que hay que evitar. Pero si es un grupo de amigos y decimos el gordo, bueno, qué sé yo, todo el mundo sabe. Es como el ejemplo del negrito de Cavani, ¿no? Y Cavani le dice a un amigo negrito, y bueno, se arma un lío bárbaro porque usó la palabra negrito y qué sé yo, pero en realidad es digamos, un apodo cariñoso, muy usual en el Río de la Plata, y en Uruguay más todavía, y además era un amigo el que le dijo negrito, no lo estaba insultando, ni lo estaba describiendo, estaba usando un apelativo, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de apodos, que dependen de características físicas, también son apelativos. Desde ya se usan como apelativos. Ahora, por supuesto, pueden tener un contenido agresivo, peyorativo, despectivo, insultante, ¿sí? Y todo esto es para analizar, se puede analizar cuando funcionan de esa manera, justamente, porque estoy dando mi idea, mi imagen del enunciatario o de aquel a quien estoy describiendo, que estoy nombrando, que
puede no ser el enunciatario, puede ser una tercera persona, ¿sí? Entonces, si el apelativo es alocutivo de segunda persona, por supuesto es el enunciatario, ¿sí? Si es delocutivo de tercera persona, bueno, obviamente no es el enunciatario, pero aún así estoy construyendo una imagen de esa tercera persona. Pero es la imagen que el enunciador está proyectando sobre esa tercera persona, ¿sí? Fíjense cómo esto concreta, ¿no? Hace más concreto la idea general que daba Bakhtin de que todo enunciado incluía valoraciones, apreciaciones, visiones del mundo, porque están construidos desde el punto de vista, él decía, del autor. Nosotros ahora sabemos que es del enunciador, ¿sí? Pero ese punto de vista aparece, entre otras cosas, en estos elementos, en la forma en que se menciona al otro, sea segunda o tercera persona. Y a mí mismo también, en singular o en plural. Es difícil encontrar apelativos de primera persona singular, ¿no? Porque uno a veces no se menciona a sí mismo, es muy difícil que uno se mencione a sí mismo por una cuestión a veces gramatical, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar incluso como aposición, como la famosa novela Yo el Supremo, ¿no? De Robastos. Ahí tenemos una especie de apelativo, ¿no? El conjunto. Pero bueno, yo es un apelativo también. Lo que pasa es que, digamos, en ese caso, mencionarse a sí mismo es medio difícil. Pero en cambio, usar el nosotros sí. Como decía antes, nosotros los viejos o nosotros los jóvenes, ¿sí? Todo eso sería un apelativo. Donde el yo se está incluyendo, ¿no? Está incluyendo y está proyectando su subjetividad. Es decir, está diciendo que está entre los jóvenes o entre los viejos. ¿Sí? No tenemos por qué creerle, lo que tenemos que hacer es relevar ese imaginario que está construyendo, esa imagen que está construyendo del mismo, como joven o como viejo. En realidad, bueno, sigo con más ejemplos, porque estábamos, bueno, con los apodos, oficios, títulos. Apelativo de locutivo de tercera persona es ese como que yo decía, por ejemplo, el gordo, ¿no? Sí, no llegó el gordo todavía, o estamos esperando al gordo. Sí, en un grupo, ¿sí? Pero un grupo de amigos, ¿no? Digamos, donde, bueno, no constituya insulto, pero podría ser ofensivo también desde ya. No puedo decir, mirá el gordo aquel, ¿sí? Y bueno, no lo digo en femenino porque es peor todavía, ¿no? Obviamente, está claro esto. Pero quiero decir, ahí es de locutivo, pero no importa que sea cariñoso o no, eso habrá que analizarlo en cada caso particular cómo está usado, porque puede ser una forma, justamente como decía, de denigrar al otro mediante características físicas, que lamentablemente se utiliza muchas veces. Los descamisados es un apelativo, generalmente es delocutivo, hay que ver el verbo que se usa después, porque hay que ver todo el enunciado, ¿no? Los descamisados es un apelativo famoso, digamos, que un gran ejemplo para Bakhtin, porque en su origen era denigratorio, digamos, se decía descamisados para denigrar a las personas de bajos recursos que tenían camisas o a veces ni siquiera camisas, ¿sí? Pero el movimiento peronista lo toma como un elogio y se lo apropia, ¿sí? Es una palabra de otro que se la apropia y le cambia el signo, en lugar de ser negativa, en lugar de ser un insulto, la convierte en un elogio. ¿Sí? Como grasas, como grasitas, ¿no? Como Eva decía, mis grasitas, ¿no? Y eso, es decir, de grasa a los pobres es algo que es propio de la clase alta, pero ella lo retomaba como una forma de elevarlos, ¿no? Eran mis grasitas, ¿sí? Eso también es un apelativo que, bueno, puede ser de segunda o de tercera, depende del contexto que aparezca, ¿no? Depende del verbo, además, ¿no? Si le está hablando, por ejemplo, a mis grasitas o descamisados, puede ser de segunda persona. Si está hablando en una frase de tercera, bueno, va a ser de tercera persona.
dependerá del contexto y del cotexto, o sea, del verbo que acompañe, ¿no? Por eso le decía recién que, bueno, en principio todo aparece en un texto con muchas oraciones, con muchos enunciados, donde hay que analizarlo, digamos, pero tampoco aparece en el aire, porque si no, no sabemos si es de segunda, de tercera, qué sé yo. Esto de los descamisados o de los grasitas que cambia de sentido, que es, repito, un muy buen ejemplo para Bakhtin, porque cambia el significado, pero cambia también la valoración que se le da, es muy usual en muchas, históricamente, ¿no? Históricamente, los sans-culottes que vienen de la Revolución Francesa son como los descamisados también. Los sans-culottes son la gente de pueblo que no usaba culot, que era una prenda para más bien noble, ¿no? Y los sans-culottes eran los que no usaban culot, justamente. Entonces cambia el sentido de ser pobre a ser los ciudadanos de a pie que estaban haciendo la revolución, ¿sí? Y que, bueno, te mandaban a la guillotina y ahí nomás, ¿no? Bueno, entonces ahí cambia bastante la situación, pero es muy frecuente eso. En Cuba también, en Cuba en la guerra de independencia, ¿no? En el siglo XIX estaban los mambises eran, según los españoles, los mambises eran los bandidos rurales. Eran gente malvada, digamos, ¿no? Pero bueno, los revolucionarios cubanos del siglo XIX tomaron esa expresión de mambises como un elogio, porque venían del enemigo español. Entonces se llamaban a sí mismos mambises, pero de manera elogiosa. De manera elogiosa. Es igual a los descamisados o a los sans-culottes, etc. Es muy frecuente eso, que la cultura popular haga una inversión del signo, ¿no? De negativo a positivo. O de positivo a negativo también podría ser. También, para con el otro, ¿no? Eso también podría ser, ¿sí? Como la palabra blanco, digamos, ¿no? Para un negro, blanco es un insulto, ¿sí? Puede formarla la palabra, ¿no? Depende del caso, pero obviamente para un negro el blanco se puede transformar en un insulto, cuando el origen es al revés, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante y por eso Bakhtin tiene tanta razón en ese sentido, ¿no? Es decir, que en cada enunciado hay que analizar la apreciación, la valoración, el punto de vista. Si la intención del autor, el enunciado no significa nada. O sea, la oración es neutra porque no sabemos quién está hablando y quién está usando descamisados. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Ahora, cuando ya sabemos quién lo está usando y de qué punto de vista, ya sabemos qué significa. Y si es positivo o negativo. Así que ahí Bakhtin tenía mucha razón. ¿Sí? Sería la teoría un poco que está detrás de esto, ¿no? Igual, Pablo, Sí. desde el encuentro pasado, todo el tiempo cada vez que escucho más todavía, me lleva a cuestionar o a preguntar, ¿quién habla cuando hablamos? O sea, ¿qué otra voz hay detrás? Porque muy parecido esto del inconsciente, ¿no? Sí. Esto del emisor y el enunciatario, todo el tiempo está rondando eso, incluso ahora con esto de las apreciaciones, las valoraciones, ¿por qué le sale tal palabra y tal otra no? O el uso, y quién es el que verdaderamente habla, digamos, ¿no? O qué. Perfecto. Eso vamos a tratar de verlo en polifonía, que seguramente vamos a llegar a ver polifonía, probablemente porque es más interesante que otros temas, que modalidades. Si tenemos que cortar, trataremos de cortar más modalidades que polifonía, porque polifonía es mucho más interesante porque se ve justamente esto. Las voces que intervienen en el discurso. ¿Cuáles son las voces justamente como vos dijiste? Que se escuchan ahí en el enunciado. Que muchas veces no es mi voz, es alguien que está hablando, es ese otro que decía Bakhtin, que está del otro lado aparentemente, pero no está del otro lado, está acá atrás, me está dictando las palabras, ¿no? Como pasaba con un presidente famoso, que alguien de atrás le dictaba las cosas. Pero es verdad eso, alguien te dicta las cosas, ¿y quién te dicta las cosas? La ideología. La ideología es un sujeto también, es un sujeto colectivo, es una subjetividad colectiva, ¿sí? Que depende de la posición de clase, que depende de la posición de género, que depende de la posición étnica, ¿sí? O racializada, por decir así, ¿no? Y que es
en gran medida inconsciente, como vos dijiste. La ideología es en gran medida inconsciente. La ideología no son ideas, las ideas son conscientes. Yo tengo una idea, bueno, de vez en cuando, qué sé yo, no sé, hace mucho que no tengo ninguna idea, pero de vez en cuando por ahí tengo alguna. Pero son conscientes. La ideología en su mayoría es inconsciente, ¿sí? Uno no es consciente de la ideología, o funciona como inconsciente, funciona como el inconsciente, ¿sí? Y entonces está condicionada por un montón de cosas y no responde de manera lineal a un individuo. No es que tal individuo va a tener tal ideología de manera obligatoria, sino que la ideología puede influirlo de manera inconsciente en contra de sus propios intereses. Eso es muy interesante, ¿sí? Por eso son temas, por supuesto, muy delicados, ¿no? Pero por eso se puede ser mujer y no ser feminista, o ser directamente machista, o se puede ser obrero y estar a favor de los empresarios, digamos, porque la ideología es algo muy complejo. La ideología te habla, ¿sí? Te hace hablar y te hace pensar de determinada manera, y es muy difícil zafar de esa determinada manera. Hace falta todo como una especie de proceso de aprendizaje, de evolución, etcétera, que en parte se parece a la terapia, en parte, digamos, ¿no? Pero trasladado a lo social, ¿no? Trasladado a lo social. Y que muchas veces no es muy difícil de salir, ¿no? La ideología es como una especie de cárcel que no se ve. Y es una cárcel muy efectiva, porque cuando vos no ves que estás en una cárcel, no querés salir porque no la ves. Entonces es la mejor cárcel que hay. ¿Sí? En el sentido, la cárcel invisible es la mejor que hay, porque vos no sabés que, por lo menos si sabés que estás dentro de una cárcel, sabés que estás en una cárcel y quizás quieras escapar o intentes escapar, pero si no sabés que estás en una cárcel, no vas a intentar escapar. Estás ahí cómodo, ¿sí? Y de repente te chocas contra algo que ni siquiera sabes qué es, ¿sí? Que es un barrote, pero no lo ves. Y te chocas y rebotás y te chocas y te rebotás. Eso en el inconsciente pasa también, por supuesto, la compulsión de repetición, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay que siempre hacer lo mismo, ¿no? Siempre mandarse la misma cagada, digamos, rápidamente, que es la compulsión de repetición, digamos. ¿Por qué? ¿Y por qué siempre me gustan las mismas personas, digamos, o el mismo tipo de personas? Y ya sé que voy a terminar mal. ¿Y por qué me engancho siempre con el mismo tipo de personas? Si yo lo veo, no lo ves, ¿sí? Hay algo en vos que te lleva a ese tipo de personas. Y esa es la neurosis, digamos, la neurosis que se manifiesta por la compulsión de repetición. Bueno, y te está hablando, te hace hablar, te hace, en este caso también actuar, ¿sí? Y es inconsciente, obviamente, no es que lo puedes dominar, no es tu culpa, no es tu culpa, no lo puedes dominar fácilmente, ojalá, ¿sí? Pero Marina, creo que querías decir algo, me No, parece. que entonces eso de la ideología te da identidad, aunque no lo sepas, te Tal cual, construye como persona. tal cual, exactamente. Es como lo que dice Benveniste respecto del lenguaje. El lenguaje te constituye como sujeto. Bueno, Lacan lo toma de ahí directamente, la idea del inconsciente que te constituye como sujeto, y otros lo toman también como la ideología que te interpela como sujeto. Caso Althusser, por ejemplo, un filósofo estructuralista muy importante en la década del 70, ahora ya no tanto, por supuesto, pero que también decía lo mismo, la ideología te constituye como sujeto, efectivamente, te interpela como sujeto, te llama, ¿no? Y ahí lo conectamos de vuelta con los apelativos, ¿sí? El llamar a alguien de determinada manera es muy significativo. Es muy significativo. En muchos niveles, por supuesto, no vamos a llegar a algo tan complejo como esto, porque necesitamos más herramientas, necesitamos más teoría también, más elementos de análisis, pero llamar a alguien de determinada manera no es casual. No es casual. Y el debate alrededor de la palabra negrito, por ejemplo, bueno, muestra un montón de cosas. ¿Sí? Si Cavani no tuvo ninguna mala intención. Ahora, que la palabra sea ofensiva en sí misma, bueno, se puede discutir. Depende. Depende quién la use, cómo la use, en qué contexto. En el caso de él, le erraron fiero. Pero de todas maneras, está presente ese uso, como denigratorio, digamos, ¿no? Porque también ha pasado en justamente hablando de polifonía, ¿no? En una conferencia de prensa sobre la película de Green Book, si no me acuerdo mal, Viggo Mortensen
mencionó la palabra negro. Pero no es que él decía negro, sino que decía en aquella época la palabra negro. Y bueno, también lo destruyeron porque decían, no, esa palabra no se puede decir. Bueno, está bien, pero él no estaba diciendo, no la estaba diciendo él, estaba citando, ¿sí? Que la palabra negro es un insulto. ¿Sí? Sí, es verdad, es un insulto la palabra negro, pero él no lo está usando como insulto. Estaba citando y diciendo efectivamente que la palabra negro era un insulto. Que eso ahora no debía hacerlo, no debía usarse, y que en gran medida ya no se usa, y está muy bien que no se use, y está muy bien que haya conciencia de que es un insulto, etcétera. Pero como él usó la palabra negro, lo acusaban a él de racista, cuando es absurdo eso también, ¿sí? Digamos, es un ejemplo parecido al de Negrito, en el fondo, también. Pero en el caso de Cavani, bueno, simplemente estaba llamando al otro como siempre lo llamaba. Y en este caso, Viggo Mortensen estaba usando la voz de otro, la palabra de otro, la palabra de una ideología ajena, ¿sí? Pero sin embargo, lo tomaron como que simplemente la palabra sonaba en su boca como si fuera de él. Bueno, las formas, repito, en que se mencionan a los demás es significativo. Pues yo puedo decir, el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, ¿no? Protocolo, ¿no? Una formalidad, en principio, ¿no? Que es como se dice en los documentos oficiales, en las transmisiones oficiales, etc. También lo puedo decir irónicamente, en determinados contextos, pero es la forma oficial. Ahora, también lo puedo llamar Alberto, ¿sí? O lo puedo llamar Alverso, o con todas las variantes que se usaron, digamos, del principio, con el nombre y el apellido de Alberto Fernández, ¿no? Y cada vez que uso una de esas formas, estoy manifestando, a veces con ironía, a veces con comicidad, a veces con agresividad, una forma de relacionarme con esa persona, al nombrarla, ¿sí? Por supuesto que si es obligatorio, en el caso de un formulario o de un protocolo, en ese caso se podría decir que no hay, evidentemente, una subjetividad. Sí la hay, pero es una subjetividad institucional, por decir así. Es un sujeto institucional el que produce un texto donde hay que llamarlo de esa manera, ¿no? Pues hay un locutor, por ejemplo, un locutor que dice, bueno, habla al país el presidente de la nación, fulano de tal. Bueno, obviamente ni el locutor está expresando su subjetividad, ni hay una subjetividad evidente, porque es obligatorio llamarlo de esa manera, ¿sí? Por protocolo. Ahora, ese protocolo implica una cierta subjetividad institucional, que en una época era absolutamente obligatoria y no se podía utilizar en público un nombre, un apodo referido a un presidente, ¿sí? Pero por supuesto eso fue cambiando con el tiempo y ahora con las redes sociales ni hablar. Se multiplican las formas de llamar a un presidente o a cualquier político o a lo que sea o a cualquier otra persona y la forma en que se llame tiene un montón de significados. Pasa que hay que ver el enunciado concreto que se utiliza, ¿sí? Porque hay que ver entonces si se puede reconstruir la enunciación, es decir, reconstruir la intención del enunciador. Fíjense que no se trata del autor solamente como sujeto real, porque piensen, por ejemplo, en un troll. En un troll, alguien que cobra, ¿sí? Para insultar, qué sé yo, meter. ¿Qué sabe lo que piensa esa persona? Por ahí no piensa nada. Cobra para eso, ¿sí? Pero lo que importa ahí es el enunciador. Es decir, el tipo construye un enunciador que en realidad lo construyeron para él, ¿no? Porque le dicen lo que tiene que decir. Pero ese es el enunciador. Lo que está en el enunciado. Ahora, el autor real, y por ahí es Juan el de acá a la vuelta, que no tiene un mango y entonces le tiran un mango para que insulte por las redes. Y cobra unos mangos, qué sé yo. Otros cobrarán más, ¿sí? Pero bueno, digamos, no es el autor, no nos interesa el autor. O no podemos saber el autor, cuál es, a partir del enunciado. Lo que sabemos es el enunciador. Si el enunciado está insultando al presidente, eso es lo que nos interesa analizar. A lo que piensa realmente el autor que está ahí atrás y qué sé yo. Tiene un nickname, tiene un seudónimo, tiene un nombre cualquiera, que no sabemos ni siquiera si es verdad,
detrás de las redes, ¿no? Entonces lo que importa es la imagen. Y las redes son un muy buen ejemplo de eso, porque en las redes todos construimos una imagen, de alguna manera, literalmente. Usamos una imagen de avatar, que puede ser cualquier cosa, pero tiene un significado muchas veces, inconsciente podría ser también, a veces no. Y la forma en que nos expresamos en las redes puede ser determinada, ¿sí? Pero no es la forma en que nos expresamos habitualmente, ¿sí? Yo como profesor, obviamente, me comporto de determinada manera. En las redes hago otra cosa. En las redes hago chistes, insulto gente, me meto a trolear en hilos sobre River, digamos, que eso, en hilo de boca para insultar y pelearme con los bosteros. ¿Sí? Digamos, es otra cosa, ¿sí? Es otra imagen, totalmente distinta a la del profesor. Y eso es un enunciador. Ese es el enunciador. Más allá de que haya una persona real que supongo que soy yo, que creo existir, digamos. Creo, no sé si es verdad, ¿sí? Porque no puedo probarlo. Pese a Descartes, no sé si el hecho de pensar me hace existir. En realidad no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como lo creía Descartes. Pero tampoco hace falta, porque bueno, digamos que el verdadero cogito es sufro, por lo tanto existo. Sí, no es pienso, por lo tanto existo, sino sufro, por lo tanto existo. Pero bueno, insisto, para redondear el tema de apelativos, primera, segunda, tercera persona, singular y plural, de los de primera y segunda son deícticos, igual que todos los pronombres personales que vimos antes. Los de tercera persona no son deícticos, y los plurales responden a las mismas características también de las tres formas del nosotros y las dos formas de ustedes. Ahora, recuerden esto, porque se me hizo un poquito tarde, porque era más interesante la segunda parte que otra cosa, ¿no? No hay por qué correr. Igual esto lo repasamos tranquilamente, pero también lo vamos a repasar cuando veamos el texto de Tizón, porque ahí vamos a ver apelativos de todo tipo. Un apelativo puede ser larguísimo, ¿sí? Porque recién dije, bueno, el excelentísimo señor presidente, doctor, es largo ya, está bien. Pero también puede ser un tipo apelativo como los que siempre están en contra del interés nacional, ¿sí? No sé, quienes pretenden negar la historia o no dicen la verdad completa. Todo eso es un apelativo, ¿sí? Es decir, tienen que saber cuál es el límite del apelativo, porque hay formas de llamar a personas, en este caso plural, que son muy largas, ¿sí? Son muy largas. Y entonces, bueno, lo tienen que cortar, citar, digamos, ¿no? Citar de principio al final. Y no es lo mismo que Pablo o que Paula, digamos, que es solamente un nombre, ¿sí? Puedo decir, llamarlo de cualquier manera. Y es significativo. Y está para analizar. Esas formas son muy interesantes para analizar. Ya lo vamos a ver cómo se pueden analizar, pero por lo menos pensar lo que significan. ¿Cuál es la intención del enunciador? Ahora, bueno, esto se me va a cortar. Pero ya desde la próxima yo creo que vamos a empezar a ver las otras deixis y un poco el texto también, para empezar a ver cómo funciona en el texto concretamente, ¿no? Con más ejemplos, porque acá estoy, digamos, como